¿Qué tal, amigos de Contracara? Mucho gusto de verlos otra vez. Francesco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Yo todo bien. Bueno, hoy día tenemos un programa particularmente muy especial. Vamos a hablar sobre un tema que me parece que es urgente para nosotros, Sí. que tiene que ver con la salud mental, Salud mental. pero enfocado básicamente en el psicoanálisis. Correcto. ¿No? Y yo creo que se necesita bastante en Perú, considerando una serie de urgencias, de eso hablaremos. Sí, y es importante conocer el psicoanálisis de manera, digamos, bastante próxima. Y para eso, y para hablar también del Perú, también como una representación de un paciente, porque el Perú siempre está también en condición de paciente, tenemos la presencia de Max Hernández, uno de los psicoanalistas más prestigiosos de nuestro país. Max, ¿cómo estás? Bienvenido a Contracara. Muchas gracias a ambos y me siento muy contento de estar acá. Contento, pero también un poquito temeroso de las preguntas que puedan hacerme, ¿no? Porque en la breve conversación que hemos tenido, me doy cuenta que ustedes tienen un conocimiento más que apreciable sobre el psicoanálisis. Y entonces espero que esto sea un coro de voces y no un monólogo en un solo. Va a ser un coro de voces gratificante, Max. Muchas gracias. Queríamos empezar por lo siguiente. Primero, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Y quiénes van al psicoanálisis? Bueno, lo primero lo puedo responder fácilmente porque cito a Freud, ¿no? El psicoanálisis es varias cosas. Es una técnica psicoterapéutica, es una teoría de la psique, es una teoría de la cultura y es también una profesión. El psicoanálisis, que nace en un momento muy preciso de la historia del pensamiento occidental, porque nace en Viena a fines del siglo XIX. Incluso Freud fecha la interpretación de los sueños con el año 1900, siento que la publica un poquito antes, pero creo que ahí hay una suerte de anuncio de que quiere abrir el siglo con esta propuesta singular. Y esta propuesta singular que empieza con un propósito muy modesto: cómo curar la histeria. Y va desplegándose después hacia, repito, una teoría de la psique, una teoría de la cura y una teoría de la cultura. Interesante, porque a fines de ese siglo, probablemente uno de los problemas que enfrentaba aquella porción desarrollada de la humanidad que habita en Europa era el tema de la represión sexual y de la histeria. Cuando digo la represión sexual y de la histeria, porque en la formulación freudiana, la histeria es, en ese primer momento, producto de la represión sexual. Producto de un tipo particular de represión sexual, que hace que las urgencias sexuales, lo que ahora podríamos llamar las pulsiones sexuales, lo que en la traducción inglesa es los instintos sexuales, siendo que en la traducción distinguimos muy claramente instinto en el sentido más clásico, biológico, del uso que Freud le daba al instinto. Esas pulsiones sexuales estaban agitando la psique de las personas, pero que no llegaban a la conciencia. Es decir, había pulsiones a las cuales era poco menos que imposible darles nombre. Por la realidad cultural, social, histórica del momento, o por alguna cosa más, este es un asunto que Freud comenzó a dilucidar en ese momento. Ahora, ¿por qué creo que es interesante señalar este momento del nacimiento? Porque
El psicoanálisis nace en Viena, y Viena era un crisol de culturas. Viena, no se olviden, era la capital del Imperio Austrohúngaro. Me acuerdo de algo que me contaba un amigo, Ramón Tamames, un gran economista español. En esa época él era comunista, pero era muy amigo del rey Juan Carlos. Y cuenta que un día el rey Juan Carlos estaba con un primo suyo, Otto de Austria-Hungría, y que terminaron de almorzar y el rey le dice a su primo: Otto, quédate a ver el fútbol. Y Otto dice: yo no veo esas tonterías. Y el rey de España le dice a su primo, esto me lo contaba Tamames, quédate, que juega Austria-Hungría. Y Otto dice: ¿contra quién? No, él no podía imaginarse. La desconexión, ¿no? Claro, que ya el imperio no existía, ¿no? Y ya el imperio no existía, ¿no? Entonces, claro, Viena, crisol de culturas, Viena, donde se hablaban una serie de idiomas, una serie de dialectos, estaban los Balcanes ahí, estaba parte de Italia, perdone, el norte en parte estaba ahí atrapado por el imperio austrohúngaro, y Freud, en ese crisol de culturas, él siendo un judío que había sido emancipada el grupo judío de las ataduras que todavía tenían en ese momento, y él era un hombre muy progresista, en ese momento comienza a pensar en el psicoanálisis. Que después se lo haya criticado, que se diga cómo a partir de la experiencia personal y de 5 pacientes o 10 o 12, todos ellos mujeres de la clase media, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede usted, ahora que amamos las estadísticas por encima de cualquier cosa, qué razón podía haber tenido Freud? Yo creo que la gran razón fue que descubrió un profundo nudo de infelicidad que en ese momento era todo el tema de la represión sexual. Lacan dice algo muy interesante, que uno no puede olvidar que al mismo tiempo que Freud, Henrik Ibsen estaba escribiendo Casa de Muñecas, y que la lógica de la liberación psicoanalítica de sus pacientes tenía que hacer con la lógica que permite que Nora enfrente a Thorvald, su marido. Entonces captó un momento muy importante en una época muy particular, la plena Belle Époque, ¿no es cierto? Ahora, claro, estamos hablando desde Lima, Perú, y la Belle Époque para nosotros sí que tuvo el Palais Concert y otras cosas, pero para nosotros la Belle Époque no fue tan bella. No se olviden que en 1895 Europa se repartió el mundo como si fuera una torta, ¿no? Entonces, complicado, ¿no? Yendo a eso, habiendo descrito lo que es el psicoanálisis, ¿quiénes van al psicoanálisis? ¿Alguien que se quiere conocer o un sujeto que está agobiado por el dolor? Mire, una gran analista a la cual le tengo gran admiración, Hannah Segal, una discípula predilecta de Melanie Klein, decía que si uno decía que iba al análisis para conocerse, había que ponerse en guardia, porque se trataba de la más alquitarada expresión del narcisismo, ¿no? Uno va siempre por algún dolor, lo reconozca o no. Uno va siempre por cierto vértigo, no en el sentido, un cierto no darse cuenta
siempre hay una pregunta bastante profunda que no siempre uno la ha formulado, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que la gente viene por algún tipo, no sé si dolor, porque no siempre tiene forma de dolor, a veces apenas un malestar, pero es un malestar muy incómodo, ¿no? Una angustia. Sensación de vacío también. O una sensación de vacío. Claro, ¿qué pasa si uno siente una angustia y lo que quiere es aplacar la angustia? Es como que uno escuchara en un momento determinado un sonido, está medio perdido, y escucha un sonido en su celular, es un sonido medio rijoso, medio difícil, y uno dice, lo mejor es apagarlo y no decir, oye, pero este sonido de repente encierra un mensaje que no ha adquirido todavía la forma clara de un mensaje, pero lo que quisiera es descifrarlo. Pero entonces está planteando usted uno de los grandes afectos, sentimientos, podríamos decir, que llevan a la gente a analizarse. La sensación de angustia, la sensación de vacío que usted ha mencionado, la sensación de tristeza, de melancolía, de depresión. Y entonces, claro, estoy hablando de algunos de los grandes núcleos, pero si nos venimos al día de hoy, de repente, en el día de hoy, los problemas ya no son tanto los de la represión sexual. De repente hay un desborde sexual, lo cual no quiere decir que haya ni gran satisfacción sexual, ni gran liberación sexual, pero no está planteada como problema. Lo que plantea ahora a la gente problemas es quién soy, a dónde voy, por qué voy a confiar en mi razón si en este momento no hay un garante de esa razón. Entonces, ¿qué voy a decir? No sé qué voy a decir, pero ¿sabe qué, doctor? Estoy comiendo demasiado. Y lo digo con vergüenza, puede decir la paciente, y yo procuro vomitar. Entonces se pregunta y dice, oiga, pero ¿cómo come pero vomita? O sea, que no es que quiera la saciedad, que es lo que quiere. O la persona que se orienta a las adicciones, ¿no? Que no puede vivir sin el soporte químico de un adictivo determinado. O lo que está ocurriendo con muchos jóvenes que pasan inmediatamente a la acción y la reflexión parece no tener ningún valor para ellos. Entonces hay otro conjunto de problemas que responden más a este momento. Ojo, pero estamos hablando no solo de Lima, Perú. El contexto. Correcto. No estamos hablando Sí, solo contexto. desde Lima, Perú. Sí, Estamos hablando de San Isidro, Lima, Perú. ¿No es cierto? Sí, pues, aprovechando de lo que usted ha dicho ahora, Max, si vamos a considerar la fragilidad emocional contemporánea, que no es solo, no la encontramos solo en Perú, probablemente es generacional. Me gustaría hablar de la juventud de hoy y de lo que estamos viendo ahora, que está afectando esta juventud, fragilidad emocional, una sociedad consumista, en la cual es mucho más relevante cómo se aparece, pero no el contenido. En muchos casos, consumir, consumir, consumir de manera compulsiva. Tenemos como un imperio del efímero, hay una inmediatez digital. Todo rápido y que dura poco. Una satisfacción, algo de corta duración. Se habla de la generación TikTok, por ejemplo. Algo que pueda ser de interés, pueda despertar el interés, satisfacer también una serie de
lo que pueden ser necesidades o pseudo necesidades, pero de manera efímera, rápida. ¿Qué opina de lo que está pasando ahora, considerando todo esto, este escenario? Mire, claro, estamos en una universidad. Y en una universidad el tema de la juventud es un tema absolutamente cardinal. Absolutamente cardinal. Y todo lo que usted ha mencionado, esta fragilidad, es absolutamente cierto. Y es absolutamente cierto para vastos sectores de la humanidad que ya no están atrapados en las necesidades más básicas. Y una de las cosas, esto es bien interesante, yo soy un analista que se formó en Inglaterra en el Grupo Independiente. El Grupo Independiente era un grupo que estaba al centro entre el grupo freudiano clásico, en aquel momento estaba Anna Freud en Inglaterra, y el grupo kleiniano. Melanie Klein también estaba en Inglaterra, yo no alcancé a verla ni a tener clases o seminarios con ella, sí con Anna Freud, pero con los discípulos de Melanie Klein. Y perteneciendo al grupo independiente, del cual los nombres más importantes son Winnicott, Bowlby, Balint, Masood Khan, siendo absolutamente comprometido con las enseñanzas que recibí en el grupo y también con mis propios vaivenes hacia el freudismo clásico o hacia el kleinismo y a veces preguntarme, caray, no estaré equivocado yendo por la calle de en medio. Alguien puede decir, mira, hay un dicho en inglés que si te sientas sobre dos sillas te puedes caer por la mitad. Entonces decían eso, siendo profundamente analista freudiano independiente, por llamarlo de alguna manera, con pinceladas kleinianas, también tuve la suerte de acceder al pensamiento lacaniano cuando llegó a Londres de la mano de Peter Hildebrand, en aquel momento del propio Masood Khan, y cuando fue a Londres Serge Leclerc a dictar algunas conferencias. Yo acá en Lima había hecho amistad con Óscar Mazota. Óscar Mazota ha sido uno de los grandes pioneros del pensamiento lacaniano. Un gran pionero del pensamiento lacaniano. Entonces, a mí algunas cosas se me quedaron grabadas. Todo este preámbulo es que cuando usted decía necesidad, consumismo, yo creo que una de las claridades fundamentales que yo logré leyendo y conversando con amigos lacanianos es la distinción que Lacan hace entre necesidad, demanda y deseo. ¿No es cierto? La necesidad es física. Si yo no respiro, muero ahogado. Si no como, muero de hambre. Si no tomo agua, muero deshidratado. Si no recibo calor, voy a morir de frío. Si no me destapan y me dan un poco de aire, voy a morir de calor. Entonces son necesidades. Pero el ser humano que nace sin tener ningún recurso personal, nace en un profundo desvalimiento, según Freud, en un profundo desamparo, también según Freud, o en una necesidad absoluta de dependencia, según Winnicott. Ese ser humano no tiene manera de comunicar sus necesidades, salvo el llanto. Pero el llanto puede comunicar una necesidad de comida, de bebida, de frío, de calor. Necesita alguien que descifre esa necesidad. Y es la madre. Y la madre va a imprimirle a esa necesidad
algo particular, que es que el infante quiere que la madre vaya, que la madre o el cuidador o la cuidadora vaya. Entonces, en el expresar una necesidad hay una demanda de amor, ven. Pero en ese espacio entre la necesidad y la demanda va a aparecer el deseo. Yo quiero aquella primera satisfacción que calmó la angustia brutal del nacimiento. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si se entremezcla necesidad con demanda, con deseo? Y la gente que maneja las grandes estructuras de consumo sabe transformar la necesidad en deseo y en demanda. ¿No es cierto? Es decir, yo tengo que comprarme zapatos Adidas. Es que mi pie se siente más cómodo con los Adidas o con los Nike o con los zapatos de ahí nomás. No, pero mi ego se va a sentir mejor con estos zapatos porque siento que ha alcanzado un determinado estatus. Pero un estatus, como se dice, efímero. Claro, es una construcción imaginaria también, ¿no? Pero justo usted ha tocado un tema que es importante para nosotros. Ya utilizó el tema, el concepto de deseo. Ahora, usted me corregirá, Max, ¿me corrige? No, por favor. Deseo entendemos del psicoanálisis como la fuerza que moviliza al sujeto hacia el lugar donde realmente quiere estar. Pero muchas veces la gente no sabe dónde quiere estar y no sabe qué quiere y no descubre el deseo. Y ahí lo que se genera es una gran crisis. Sí, pero mire, yo no sé si yo estaría plenamente de acuerdo con su definición del deseo. Sí, que es una fuerza que moviliza, pero todos sabemos que a veces el deseo se extravía en lo que podríamos llamar una trampita, ¿no es cierto? Yo deseo la trampita o deseo algo a lo cual la trampita me hizo creer que yo estaba anhelando, ¿no? Mire, un maestro mío, a un homenaje al doctor Peter Scott, él era un psiquiatra forense, él no era psicoanalista. Al revés, tenía reservas con el psicoanálisis. Me tenía cierto afecto. Y un día me dice, oiga, quiero que haga una historia clínica de este paciente en la prisión, en Dartmouth. No era Dartmouth, Dartmoor. Y fui y entrevisté a este hombre, ¿no? Y este hombre tenía un fetichismo particular. Le ponía a las mujeres un imperdible. Rompía la falda sujeta por el imperdible y solo ahí podía él tener relaciones sexuales. Entonces, el viejo Scott dice, mire usted que quiere ser psicoanalista, si usted no ha visto uno de los hombres más buenos mozos de esta prisión delirar de pasión por un imperdible, nunca va a entender la complejidad del alma humana. No es que era el imperdible, era esa trampita, era esa carnadita. Uso la palabra en español carnada, porque tiene la palabra carne ahí metida, pero es carnada, no es carne. Entonces, el deseo, y ahí viene, usted está tocando un tema complicado. El deseo es pura apetencia. ¿Cuál es la relación del deseo con la pulsión? ¿Cuál es la relación del deseo con lo imaginario? ¿Cuál es la relación del deseo con lo simbólico? ¿Cuál es? Entonces hay acá algo muy importante. Es decir, yo creo que
vivir es bien difícil, mire usted. Se lo dice a alguien ya bastante viejo, ¿no? Que ha tenido suerte, ¿ah? Porque de repente, si me hubiera sido tan difícil, no habría llegado a la edad que tengo, ¿no? Pero que es difícil, es difícil. Y el psicoanálisis va a ayudar a cada quien, y esa es la gran dificultad del psicoanálisis. El psicoanálisis busca la singularidad absoluta. La psicoterapia puede ayudar a mucha gente. Probablemente en mi experiencia psicoanalítica y psicoterapéutica, yo pueda de repente, en un par de sesiones, trazar una especie de bosquejo clínico que ayude a la persona y que la pueda ayudar muchísimo. Pero no he entrado a la singularidad absoluta de esa persona. ¿Por qué esa persona hizo crisis aquí y de esta manera? ¿O por qué esta persona que hizo una crisis terrible viene al análisis con una crisis menor? Entonces, es bien complicado, pero entiendo dónde quiere usted ir, o creo entender. ¿Cómo saber en qué anclar nuestra búsqueda incesante? Y usted decía al principio, hay pues lamentablemente una enorme precariedad, y la precariedad afecta también al deseo. ¿Cómo yo deseo esto y de repente me plantean otra carnadita y la otra carnadita me lleva para el costado? Me desvío. Y me desvío. Entonces, es muy difícil. Creo que hay una tarea en las instituciones de enseñanza. Creo que el análisis, que creo que en su dimensión más radical requiere un número importante de sesiones semanales, un par, 3, que cada vez es más difícil, económicamente hablando y en términos de tiempo, pero que además de eso requiere no días ni meses, sino años a veces, no es pues algo muy práctico. Creo que es importantísimo, creo que vale la pena y creo que ahí hay una mezcla para volver a algo que planteó usted muy al principio, por el dolor o por las ganas de conocerse. Yo creo que el dolor puede abrir ganas de conocerse. Y las ganas de conocerse pueden llevar a explorar meandros del dolor de los cuales uno se había exonerado con miles de trampitas, ¿no?, que nos hacemos todos los días. Entonces, no sabría, de verdad, no sabría cómo. Lo que sí sé es que me ha dado usted ocasión de pensar, y eso creo que es importante, ¿no? Y todos tenemos esa necesidad, ¿no?, de decir, caray, cierto, pues, estamos de verdad bastante extraviados. Max, entonces, ¿podríamos en términos lacanianos afirmar, por ejemplo, que hoy, con la sociedad que tenemos bastante efímera, se está confundiendo la necesidad con la demanda, con el deseo? Está todo confuso, pero lo que sí podemos ver son síntomas. El tema es, ¿no?, el síntoma como expresión observable de un conflicto. Entonces tenemos muchos síntomas, pero hay una gran confusión. ¿Qué opina? Yo podría decirle, ya lo ha dicho usted, me eximo de comentarlo. Es cierto, es absolutamente cierto, pero ¿cómo ubicar los síntomas? Porque sí, pues es cierto que un síntoma, y es freudismo clásico, es expresión de un conflicto no resuelto. Pero eso es para las patologías del conflicto. Y las patologías de la ausencia
las patologías del déficit, las patologías de lo negativo, las patologías de la ausencia, las patologías del vacío. El síntoma es un síntoma a veces silencioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando, hago una pequeña marcha atrás, Winnicott decía algo que para mí es extraordinario? Winnicott decía: cuando usted enfrenta una paradoja, no trate de resolverla, porque la va a resolver huyendo al intelecto. Y en el intelecto la paradoja ya no es paradoja, es contradicción, es dilema, y no va a poder aceptar que hay situaciones terriblemente paradojales. Sí, ¿qué hacemos con una persona que está llena de vacío? No es que está vacía. O que está vaciada. O que está vaciada, o que se siente vaciada porque no puede soportar una plenitud. Es decir, es bien... Por eso, cuando hablaba de la paradoja, que es uno de los grandes temas de Winnicott, uno de los grandes temas de Winnicott, cuando Winnicott habla de sus grandes paradojas sobre el objeto, ¿no? Winnicott dice, sí, hay un objeto externo, hay una representación interna del objeto, que podríamos llamarlo un objeto interno, pero hay un objeto que no está ni ahí ni aquí. Y él lo llama el objeto transicional. Es un objeto demasiado subjetivado como para ser un objeto, y también no totalmente al alcance de la subjetividad como para ser un objeto subjetivo. Entonces, esta realidad complicada que tiene que ver con todo el tema psicosomático. Entonces, cuando hablamos del deseo, si el deseo no tiene una suerte de fundamento, fuente, surgente en el cuerpo, estamos hablando de un deseo desencarnado. Pero también pues el poder, a ver, cuéntenme ustedes. El poder ejerce una fascinación absolutamente terrible. ¿Dónde está el goce del poder? Cuando es efímero. Cuando es efímero, o cuando trata a la gente, algunos conocemos, de aferrarse para siempre. De manera obsesiva, ¿no? De manera obsesiva, de manera adictiva. Y también el narcisismo incluido. Por supuesto, claro. Y de nuevo, acá hay temas complicadísimos. En un momento determinado, Freud hablaba de un instinto de dominación. Y luego lo subsumió en la idea de un instinto de muerte. Pero el instinto de muerte explica el absoluto deseo, ambición, demanda, necesidad de poder de algunas personas. Es relativo, ¿no? Sí. O sea, no hay una respuesta concluyente. Me parece que hay varias posibilidades, distintas aristas o variables, ¿no? Sí, muchísimas, pero digamos, estoy de acuerdo totalmente con usted en lo que dice. Pero, ¿dónde está el goce del poder? Uh-huh. ¿En someter a otros, quizás? Mire, le voy a decir algo. Porque a veces tener la razón, muchas veces a la gente le da gratificación, ¿no?
y que otros lo obedezcan les genera mucha gratificación Ya. y les refuerza su Sí. su Pero usted personalidad. está dando gratificación. Sí. ¿Qué significa gratificación? Porque en la satisfacción erótica es una especie de orgasmo yoico, por hablarlo metafóricamente, es la voluptuosidad del poder. En algún momento, no me acuerdo si era Quevedo, que era un genio, decía: nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. Y un ser feliz, a su manera, ¿no? Se sentía pleno. Un loretano de apellido Lequerica, apellido vasco, decía con su tono charapa que yo no puedo imitar: lo que es a mí vivir me arrecha. Si con solo vivir él estaba excitado. Con solo vivir tiene goce. Sí, pero de nuevo usted trae la palabra goce, con la cual hay que tener Cuidado. precauciones, ¿no es cierto? Ujú. Porque el goce es aquello que está más allá del placer, ¿no? Dice, cuando Freud escribe más allá del principio del placer, caray, está abriendo un mundo gigantesco. ¿Está hablando solamente del masoquismo y del sadismo? ¿O está hablando de algo que está más allá del placer y no solo el principio del placer, que sin embargo atrae? Atrae porque da algún tipo de gratificación, satisfacción, goce. No sabemos qué, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, pero esto es cada quien tiene que enfrentarse a eso, ¿no es cierto? Si Quevedo, por un lado, decía: nada me desengaña, el mundo me ha hechizado, y si Lequerica decía: a mí vivir me arrecha. Qué maravilla para ellos dos, pero ¿quién busca aquel modicum que lo mantiene en equilibrio? O para hablar como Ian Fleming, que no era psicoanalista, pero era el autor de 007, 007, claro. Por supuesto. decía Fleming que uno soporta todo, excepto que le quiten su quantum of solace, su quantitum de solaz. Uno puede aceptar todo, pero no que le quiten ese quantum de solaz. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el mío? Eso Objetivo. lo intuimos en cada uno de nosotros, pero no sabemos del otro. De repente yo estoy haciendo algo banal y le ha arrebatado a una persona ese solaz en ese momento que era fundamental para él. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir que enseña el análisis? Al menos a mí. Uno, me dicen, ¿y cuál es el objetivo del análisis? Yo diría, es lograr pues una gran reconciliación, primero conmigo mismo, después con los otros cercanos y después con todo lo demás. Cuando uno dice reconciliación es, caray, a veces me he peleado sin saber por qué, he querido enfrentar cosas que yo no puedo enfrentar, yo no puedo pretender que todo lo que quise hacer era posible que lo hiciera, o creer que porque no hice lo que quería haber hecho. Entonces, eso fundamentalmente una gran reconciliación, conciliación, no sé. Entonces, una pregunta, Max. ¿Por qué entonces, si el fin, el propósito, es una reconciliación, el psicoanálisis sufre muchísimas críticas, ¿verdad? Desde décadas siempre ha sido criticado, sobre todo por los conductuales que dicen, ojo, el psicoanálisis a lo mejor sirve para investigar el inconsciente, pero directamente no actúa en la conducta del sujeto que
va a ser analizado, entonces no digo que va a ser inútil, pero desde el punto de vista de la conducta, estoy totalmente de acuerdo. Mire, lo que nosotros plantearíamos es que nosotros, psicoanalistas, pensamos que un cambio en la conducta debiera predicarse sobre un cambio interno. No siempre es válido esto, porque hay veces que cambia primero la conducta y puede cambiar el mundo interno, y a veces cambia la conducta sin cambiar el mundo interno. Ahora, que la conducta puede cambiar de mil maneras, no era psicoanalista. El general Pinochet sabía que con pan y agua podía lograr cambios conductuales, ¿no es cierto? Entonces, ese puede cambiar, pero esos cambios que a veces tenían efectos, sí, también creo que hay epifanías. Yo sí creo que hay momentos donde se produce una extraordinaria transformación, un acontecimiento, ¿no? Y no estoy hablando de San Pablo necesariamente, no estoy hablando de Lutero. ¿No? No estamos hablando de Saulo. No de Saulo cuando vino a ser San Pablo, ¿no es cierto? O de Martín Lutero. No, estamos hablando, muchos de nosotros tenemos un momento de revelación y fuera del psicoanálisis, pero a veces esos momentos de revelación los diseñamos. Entonces, yo no estoy diciendo que el psicoanálisis sea algo que todo el mundo tiene que tener. Yo he discutido esto con colegas psicoanalíticos. Hay alguna gente al que el psicoanálisis no le hace ningún bien. Hay una frase feroz de Lacan. Sí. Lacan dijo, el débil sometido a análisis no gana insight, simplemente encanallece. O sea, uno puede encanallecer, pero uno puede encanallecer con la religión, uno puede encanallecer con la política. Y cuando hablo de la política, la más excelsa de las políticas pueden llevar a una persona a una confusión absoluta, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que hay algunas cosas del análisis que son muy valiosas. Uno, saber que el síntoma es expresión de algo que merece la pena entenderse. Que el síntoma podría ser una suerte de mensaje cifrado y que podría ser también expresión de algo que ni siquiera ha logrado constituirse en mensaje. No es un mensaje cifrado de esto que ya estaba organizado, sino que está buscando transformarse en algo comunicable, ¿no es cierto? Entonces, si el síntoma es algo que merece respeto, sí creo que es importante que digamos, sí, los terapeutas cognitivo-conductuales, ojo, que los hay algunos con una sensibilidad, un talento y una generosidad extraordinarias, porque también a nivel de la psique más superior, hay nudos que hay que desatar también, ¿no? Hay confusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos ponemos en un punto más básico y fundamental, el análisis tiene eso. En segundo lugar, como teoría de la cultura. Porque el análisis fue un producto cultural, pero a la vez fue un instrumento de crítica cultural. ¿No es cierto? La Escuela de Frankfurt podría hablar de una teoría crítica. Ya. El análisis podría estar en alguna manera vinculado a estas teorías críticas. Creo que sí. Pero cuando yo digo es una posibilidad de análisis cultural, y estábamos hablando poco antes de empezar que
¿cómo podríamos pensar que el psicoanálisis podría servirnos para pensar el Perú? Yo diría, sí hay maneras, ¿no es cierto? Y yo empezaría diciendo que en el Perú hay algunos hechos que son muy esenciales de nosotros. El Perú, y hablo del Perú, aquello que lleva el nombre de Perú. No Tahuantinsuyo, no Nueva Castilla. Tahuantinsuyo, el nombre que dio el mundo inca, y Nueva Castilla, que fue el nombre que le dio la corona española. Ni Tahuantinsuyo ni Nueva Castilla, Perú. Y el Perú tuvo una fundación traumática. O, dicho de otra manera, un trauma estuvo en la fundación misma del Perú. Un trauma que uno podría sintetizarlo en Cajamarca, 1532. ¿No es cierto? Es decir, lo que implicó la desestructuración del mundo andino y la implantación de una nueva manera de gobernar este vasto territorio. Sí, desestructuración del mundo andino, pero también ese par de países del sur europeo, del extremo occidente europeo, me refiero a España y Portugal, esos dos países iniciaron una modernidad en la América Latina, o en toda la América, una particular modernidad, una modernidad con horrores, con abusos, con creaciones, con mestizaje, con racismo, con castismo, pero a la vez gran proyecto de síntesis. Síntesis muy difícil, ciertamente, pero síntesis. Entonces, si nosotros tratamos de entender que somos un país cuya identidad es una identidad plural, y esto es otra paradoja, déjame entender una identidad plural. Primero asume que es una identidad plural y a ver si puedes, digiriendo un poco esto, vas a poder proponer algunas cosas, no resolverla de inmediato. Que este país nuestro, plural en el sentido cultural, que tiene además una geografía, por un lado, asombrosa, Y accidentada. por otro lado, accidentada. Y la palabra es perfecta. Accidentada, entiendo Sí, qué sí, quiere sí. decir, pero está llena de accidentes. Lo simbólico también entra ahí. Claro, pero cuando usted dice accidentada, está hablando precisamente de eso. ¿No es cierto? Uno dice, sí, accidentada, sí, llena de accidentes, no solo de accidentes, pasan cosas impensadas. Entonces, si tenemos eso y nosotros decimos, pero hay que resolver todo hoy día, es bien difícil que podamos encontrar soluciones inmediatas a un largo proceso que estamos todavía viviendo. Pero yo creo que es lo que va a ser el mundo. El mundo va a ser mezcla, va a ser migraciones, Diversidad. va a ser diversidad, va a ser encuentros, desencuentros, va a ser todo eso. El Perú ha iniciado eso hace un buen tiempo. Es decir, nosotros, América Latina, fue uno de los primeros segmentos del planeta que se descolonizó. La descolonización de América empezó, para empezar, en Estados Unidos, 1776, en Haití, 1801, México, 1800, primero 11 y después un poco después, Chile, Argentina, Brasil. Entonces, nos hemos descolonizado antes que los países del África, que los países del Asia, y
También es cierto, alguien va a decir, pero oye, la cultura china y la cultura otomana, ojo, pero esos señores vivían en el cima del Ecuador, debajo del Ecuador. La única gran civilización que hubo fue en el Perú. Y no hablo solo de los incas, ¿ah? Estoy hablando, por supuesto, de los huaris y de todos los preincas, ¿no es cierto? Yahuanaco, huari, todo eso. Entonces, sí, hay una profunda densidad histórica en nuestro país. Max, antes que nos gane el tiempo, quería preguntarte algo que en otra entrevista te lo referí, que tenía que ver con tu origen familiar. Tú tienes una familia, vienes de una familia de médicos. Tu padre Sí. fue médico. No, mi padre no. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, sí. Tus hermanos fueron médicos. Pero uno de tus hermanos, Luis Hernández, el gran poeta, que también estudió medicina, yo te comenté en ese momento, cuando ocurre la pérdida de tu hermano, a lo largo del tiempo te dije, ¿cómo superaste ese asunto tan doloroso? Y tú me dijiste, ¿superar? Y yo te dije, entonces, ¿cómo se coexiste? Y me dijiste, eso es diferente. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo se coexiste con el dolor? Sobre todo con ese tipo de dolor, es irreparable. Es cierto que es muy duro. Es cierto que le queda a uno una especie de franja, así como la camiseta de la selección, ¿no? Pero ¿qué cosa podría decir de eso? Uno tiene que reconocer lo que ha perdido para recuperar lo que ha vivido. Es decir, yo tengo que reconocer que perdí a Luis para reconocer lo que viví con él y lo que él nos dejó. ¿No es cierto? Esa poesía por momentos deslumbrante, ¿no? Porque había momentos de poesía. Mi hermano Lucho era un hincha absoluto de Ezra Pound. Y tiene un poema muy bonito que se llama Ezra Pound, Cenizas y Silicio. Ezra Pound tiene un brevísimo artículo maravilloso que si se traduce al español torpemente sería de la constante prédica a la chusma. ¿Pero a qué chusma se refiere? A los profesores de literatura. Bueno, será Pound. Y Pound dice, refiriéndose a un profesor de literatura que había dicho que la poesía se había inventado por los juglares atendiendo a las grandes festividades de los señores feudales. Y Pound, con esa acidez brutal que tenía, dice, imbéciles, o sea que la poesía se inventó para alimentar estériles, o algo así, estériles mesas gordas. No, la poesía se inventó cuando alguien que se aferraba al silencio no pudo dejar de hablar. Entonces, esos momentos donde uno aferrado al silencio, de repente habla, ¿no es cierto? Entonces, es bien difícil, por eso digo, superar es bien difícil, y son esas expresiones organizadas en una lógica vertical, ¿no? Supero. No, yo no sé si uno supera. Yo recuerdo algunas cosas del loco Lucho, maravillosas. Cuando, bueno, y bueno, eso me acompaña, ¿no? Y eso no está acá, o de repente acá porque toca el corazón, pero es alegre también, ¿no? Había mucha alegría, era muy dicharachero. Todos nosotros, los tres hermanos, éramos, porque Lucho murió,
muy dicharachero. Mi padre era un criollo, limeño, mazamorrero. Mi madre era española. Mi padre, como buen limeño de mazamorrero, tenía de inga y de mandinga, pues, ¿no? Y tenía esta cosa dicharachera limeña, le encantaban los juegos de palabras, le encantaba la poesía, le encantaba la ópera, porque tenía un amigo, un italiano que era profesor, diciamo così, pero de canto, y cantaba cuando se duchaba mi padre, Gioventù mia, tararara. Bueno, y decía pues que es una parte de la bohemia, y yo me emocionaba, y no me acordaba que mi padre viejo podría cantar lo que yo podría cantar, ¿no? Mi juventud, ¿dónde diablos te ha sido, no? Y entonces nos dio un gran sentido de la palabra. Y mi madre, que venía de Castilla la Vieja, o sea, se precian pues de que inventaron el castellano, hombre. Entonces tuvimos una gran pasión por la palabra, que ha sido también parte de nuestra perdición, ¿no? Porque a veces le damos más importancia a la palabra que a la idea, y más importancia a la palabra que a la vida. Entonces, un problema. Pero sí, no me acordaba de eso, mira, creo que me has hecho acordar. Yo trepidé y le debo a John Locio su amable insistencia, porque me convenció, y se lo debo también a Paula Arriaga, que me dijo, sí, tienes que hacerlo. Y yo le dije, pero la culpa será tuya. Y me dijo que sí. Les agradezco porque de verdad me han permitido pensar un poco el psicoanálisis. No es que yo converse mucho de psicoanálisis, antes lo hacía mucho, ahora varios de los grandes amigos de acá y de allá, no digo de acá, de Inglaterra, de Italia en particular, algunos de España, no están porque tuvieron la mala costumbre de adelantarse a mi viaje. No hay mucho con quienes conversar, quedan algunos con quienes conversamos de cuando en cuando, y esto ha sido una conversación para mí muy grata, no sé. Ha sido un coro de voces, pero tu voz ha sido la gratificante en esta No, entrevista. por favor. Sí, por supuesto. Te agradecemos mucho tu presencia aquí No, en por Contracara favor. de UPC TV. No, por favor, a ustedes se lo agradezco mucho. Un poema de mi hermano Luis es: mis viajes no emprendidos, solitarios trazos de los dedos sobre el mapa. Muchas gracias. No, a Max. ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Hasta pronto.